Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com o calmamental.com. Un podcast destinado a que aprendas a gestionar tus emociones y calmar tu mente en momentos de crisis para transformar tu dolor emocional y tu ansiedad en tranquilidad y calma. Herramientas, reflexiones y técnicas propias del coaching y el mindfulness transpersonal para que vivas con mayor libertad y paz interior. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? El podcast de hoy se lo dedico especialmente a las mujeres que estáis al otro lado escuchando este podcast. Sin embargo, si eres un hombre, te voy a pedir que no dejes al lado este podcast y que sigas escuchando, porque la información que voy a dar hoy creo que puede ser muy importante para que puedas entender mejor a tus compañeras, amigas, familiares, primas, hermanas, tías, tu propia madre incluso, o incluso a tus hijas. Es una información que creo que es importante sacar a la luz. La verdad que tenía un poco de dudas, ¿no?, sobre si hablar de este tema aquí en el podcast, pero francamente me parece importante pues sacarlo a relucir, porque siento que si queremos avanzar, si queremos pues de alguna forma sentirnos merecedoras de este espacio que ocupamos en la sociedad, las mujeres, hace falta hablar sobre todo esto. Ya te avanzo que no voy a tratar aquí temas de igualdad, no es un tema de feminismo, no es un tema, ni siquiera tal vez diría, de empoderamiento. Yo creo que tiene más que ver con el ser realistas, el derecho propio que tenemos, ¿no?, de estar, de habitar en esta sociedad y colocarnos en el espacio que realmente nos pertenece y no por debajo de él, ¿no? Y te cuento un poco el contexto del para qué de este podcast y de dónde viene. Te cuento, hará cuestión de algunas semanas, resulta que me entrevistaron brevemente por televisión española aquí en Cataluña y experimenté en mi propia piel, una vez ya había pasado la entrevista, pues digamos que muchos sentimientos, muchos pensamientos de inseguridad, de ostras, a ver si he dicho alguna tontería, ¿no?, a ver qué va a pasar. Y empecé como, sin darme cuenta todo esto, ¿no?, a montar escenarios bastante, francamente, catastróficos en mi cabeza, pues un poco en relación a habré dicho alguna tontería, ¿no? Y poniendo en duda mi propia expertise y mi propio conocimiento, ¿no?, que es fruto de muchos años de aprendizaje y de muchos años de experiencia acompañando a personas, ¿no? Y resultó que cuando apareció la noticia, pues, te cuento que la noticia duraba un minutito y yo salí como mucho 10 segundos. Entonces ahí me di cuenta, ¿no?, de la dimensión de este llamado síndrome de Salomón, que va unido al síndrome del impostor, ¿de acuerdo? Y días después, hablando con un amigo, él me contó de una charla TED muy interesante en la que precisamente se exponían pues algunos de los factores por los cuales las mujeres tendemos como, digamos, a hacernos pequeñitas, a sentir que no somos suficientes, a abandonar antes de hora, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, de hecho, avanzo que esta charla TED te la voy a dejar en el post que hay, en el artículo del blog, ¿vale? Por si quieres pues echarle un vistazo, porque francamente es muy interesante. Y estuvimos hablando, ¿no?, de cómo ante situaciones en las que la mujer pues tiene que de alguna forma exponerse y demostrar su expertise, que lo tiene por conocimiento, por experiencia, por mil cosas, ¿no?, por lo que se ha dedicado a una causa, por así decirlo, pues muchas veces aparece este síndrome de Salomón junto con el síndrome del impostor, de que te voy a hablar luego, y se hace pequeñita y a lo mejor rechaza pues ser entrevistada, rechaza llegar a puestos de poder, ¿no? Obviamente todo esto es muy complejo, hay muchas variables ahí, pero fue francamente pues una conversación muy interesante. Sorpresa la mía cuando justo este fin de semana, en el contexto de una formación que estoy
realizando en el campo de la inteligencia emocional, la psicología y la neurociencia, se presentaron una serie de datos en relación a lo que es pues, la evaluación de la inteligencia emocional, a través de la cual se utiliza un test donde se mide, por un lado, la percepción emocional, por otro, la facilitación emocional, la comprensión emocional y el manejo de las emociones, ¿no? Pues sorpresa la mía cuando el profesor nos cuenta que hay 2 baremos según el género, ¿no? Según hombres y mujeres, porque una cosa que se ha visto a lo largo del tiempo, este test del que te hablo, pues nació en el año 96, ¿vale? Pues ya desde el año 96 y todavía sigue vigente a día de hoy, los hombres se valoran mucho mejor a sí mismos en prácticamente casi todo, ¿no? Y en cambio las mujeres se valoran muchísimo más bajo. Por eso se vio como la necesidad de generar 2 baremos, ¿no? 2 áreas control en función de si eras hombre o si eras mujer. La paradoja de todo esto es que a pesar de que los hombres tienen una percepción de sí mismos mucho más positiva, mucho más elevada, ¿no? Como que se valoran mucho mejor que las mujeres, lo cierto es que los datos demuestran que en el campo del manejo emocional, a pesar de que las mujeres se valoran muy por debajo, lo cierto es que manejan mucho mejor sus emociones, ¿no? Y esto, obviamente, de nuevo me conectó con esta experiencia que yo tuve, ¿no? Con este síndrome de Salomón y síndrome del impostor, me conectó con la conversación con este amigo que me habló de esta charla TED, que, insisto, te la recomiendo porque es francamente interesante, y pensé que teníamos que hablar de esto. Es un poco mujeres tenemos que hablar porque hay que dar un paso al frente. Y dar un paso al frente, insisto, no implica que nada con los hombres, ¿de acuerdo? O sea, no estamos aquí comparando con hombres, ¿no? Si son mejores hombres o mujeres. Yo de lo que estoy hablando es de la autopercepción de la mujer, del rol que tiene la mujer en la sociedad, de cómo nos autoencasillamos y de cómo, sin quererlo, de forma totalmente inconsciente, y esto se puede ver mucho en esta charla TED, las mujeres también tendemos a encasillar a otras mujeres, ¿no? Cómo la sociedad, sin darse cuenta, establece estos roles. Obviamente ahí, pues, el poder del darse cuenta es absolutamente fundamental. Así que un poco para empezar a abordar este tema, quiero hablarte de este síndrome de Salomón y luego del síndrome del impostor, qué áreas de trabajo son las que podemos llevar a cabo, ¿de acuerdo? Sobre todo un poco para poner luz en este asunto. Está clarísimo que esto no es una cosa de la noche a la mañana, yo creo que es algo que hay que ir trabajando constantemente, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que me gustaría, a lo mejor es un poco un ideal un tanto utópico, es que si en los próximos 30 años pues esta autovaloración de la mujer ha cambiado, yo creo que ya será un éxito pues bastante importante, ¿no? Te recuerdo que este test del que te comentaba pues nació, por así decirlo, ¿no? Lo realizaron en el año 96 y hoy que estamos en 2021 pues los datos afirman que estamos un poco igual, ¿vale? Que no ha cambiado tanto la cosa, a pesar de que pues, las mujeres cada vez van tomando pues, más espacios de poder, ¿no? y que van, digamos, colocándose más en su centro, ¿no? Sin embargo, también demuestran que obviamente queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Así que lo primero es un poco hablar de este síndrome de Salomón, ¿vale? En el que la creencia raíz es que sobresalir no es bueno. Y un poco lo que subyace ahí detrás es esta idea de que si yo sobresalgo voy a generar envidias y por lo tanto puede ser que me quede sola, ¿no? Entonces, el mecanismo, el comportamiento que hay detrás de esta creencia y de este miedo a la soledad, fíjate que estamos ya dándonos cuenta de que hay este pensamiento, sobresalir no es bueno. Ahí está la emoción, que es miedo a la soledad, ¿no? Porque si yo sobresalgo me voy a quedar sola porque voy a generar envidias. Y luego el comportamiento, pues ¿cuál acaba siendo, ¿no? Pues que hay una negación de este talento que el exterior tal vez me está reconociendo, pero que yo no me lo quiero reconocer porque en el fondo lo que tengo es mucho miedo al éxito. Y esto obviamente lo que pone de manifiesto es que hay pues un condicionante bastante importante
de nuestro entorno, ¿no? O sea, de cuál es la mirada del exterior. Por eso, el trabajo, sobre todo en el campo de este síndrome de Salomón, que normalmente ya te digo que va muy atado al síndrome del impostor, ¿vale? Tiene que ver con un trabajo con la autoconfianza, con la autoestima, con el miedo, ¿no? Pues en este caso el miedo al éxito, miedo al fracaso, todas estas cosas, y obviamente la procrastinación. Que la procrastinación, no me cansaré jamás de decirlo, normalmente lo asociamos a que es un tema de que no me organizo bien, y hay una parte que sí, pero el tema es bastante más profundo, ¿no? Y normalmente detrás de la procrastinación aparecen precisamente este tipo de miedos como miedo al fracaso o incluso el mismísimo miedo al éxito, ¿no? Que es el que está vinculado a este síndrome de Salomón. Esto por un lado. Luego, el síndrome del impostor en sí mismo, fíjate que ya de entrada fue detectado por 2 psicólogas clínicas en el año 78, ¿de acuerdo? Así que inicialmente, ¿no? Pues todas las muestras que se hicieron eran en relación a mujeres, y mujeres sobre todo que estaban en cargos, digamos, directivos o cargos de poder o que gestionaban a más personas, ¿no? De alguna forma de liderazgo, ¿sí? Y bueno, descubrieron una serie de rasgos, ¿no? Por así decirlo, en estas mujeres, y es pues la incapacidad de reconocer los propios logros, ¿no? Creer un poco que es todo fruto de la suerte exterior o porque me han ayudado, no sentirte merecedora de dichos logros, sentir en todo momento que eres un fraude, sentir que nunca nada es suficiente, entonces hay como una gran tendencia a exceso de formación, a adquirir mucho conocimiento constantemente como para que a través del conocimiento yo pueda sentirme validada. Hay mucho perfeccionismo, mucho autosabotaje, inseguridad crónica, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y para mí lo más curioso o lo más relevante, ¿no? de este síndrome del impostor, es que la doctora Valerie Young, que es, digamos, la experta, ¿no? de renombre a nivel internacional en esta materia, estableció algunas posibles causas que estoy convencida que te van a sonar, ¿no? Y es, por un lado, las dinámicas familiares, ¿vale? Es decir, si has crecido en un entorno en el que pues a lo mejor tenías un hermano, ¿no? Probablemente el éxito estaba más asociado a... Esto es totalmente inconsciente, no vamos aquí a culpar a nadie, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Pues el éxito normalmente está más vinculado al hombre, ¿no? que a la mujer. Tú tienes que ser buena, tienes que ser correcta, pero el éxito es más un tema, digamos, masculino, ¿no? Ligado a esto, obviamente, los estereotipos sexuales, y esto, por ejemplo, con todo el tema de la maternidad y demás, tiene un peso fundamental. Diferencias salariales, autoexigencia y percepción del éxito y del fracaso. Entonces, bueno, obviamente, insisto, esto es un tema francamente muy complejo que yo creo que bueno, en este podcast pues obviamente no voy a tratar y no podemos tratar porque hay muchos puntos de vista, pero lo que sí que creo que es importante que nos demos cuenta de esto y que hagamos un verdadero trabajo profundo sobre el reconocimiento, sobre mis dones, mis valores, lo que yo aporto y trabajarnos en esta incomodidad que nos genera el hecho de que tal vez el exterior nos juzgue, tal vez el exterior nos envidie, ¿no? Pero no por ello tenemos que, digamos, renunciar a quienes somos o quienes hemos venido a ser, a entregar nuestros dones al mundo porque el otro no tenga suficiente inteligencia emocional, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, esto es un poco una llamada a mirar dentro. Como siempre, ya sabes, si hace un tiempo que me sigues por el podcast, ya sabes que este es un poco el lema siempre, ¿no? Mirar dentro. Pero esta vez especialmente el darme el permiso para ser quien soy desde un reconocimiento verdadero, colocándome en el centro de mi vida y permitiéndome sobre todo esta incomodidad de hacer lo que siento que es correcto en base a mis valores y mis creencias, ¿sí? Sobre todo porque... y esto es algo que también se está demostrando, que en esas organizaciones, a cualquier escala además, en las que hay una paridad, ¿no? O sea, hay más o menos el mismo número de hombres que de mujeres, pues las organizaciones fluyen mucho mejor. Hasta ahora ha sido todo muy desde la perspectiva masculina, pero se está demostrando que en esas organizaciones, en esos sistemas en los que entran también de una forma, digamos, igualitaria, pues el mismo número de mujeres, los sistemas
fluyen de otra forma, ¿no? Cambia totalmente la forma de funcionar y se genera como mayor beneficio, ¿no? Esto hablaba de ello Andy Stallman en su conferencia en Extraordinaria, así que bueno, también interesante echarle un vistazo. Bien, dicho esto, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente trabajo en autoconfianza, trabajo en autoestima, trabajo en el miedo, trabajo en la procrastinación, trabajo en el reconocimiento, trabajo en luces, sombras, en el dominio, la conquista de la propia mente, el propio mundo interior, para desde ahí, desde dentro hacia afuera, poder expresarnos realmente quiénes somos en este mundo como mujeres. Eso es todo por hoy. Espero que el podcast te haya resultado interesante, inspirador, que si eres mujer te haya de alguna forma abierto esta chispita para colocarte en ese espacio que te pertenece y que mereces simplemente por existir, por formar parte de todo esto. Que si eres hombre y has escuchado este podcast hasta el final, te haya ayudado un poco a ver cuál es la, entre comillas, problemática, ¿no? O cuál es el sentir mayoritario de muchas mujeres, obviamente no de todas, pero sí de muchas. Y sea como sea, si sientes que este contenido le puede ayudar o inspirar a alguien, no dudes en compartir. Yo vuelvo por aquí la próxima semana. Si te ha gustado este contenido, pues todas las semanas voy publicando episodios nuevos. Puedes suscribirte al canal, ya sea que me estés escuchando por Spotify o por cualquier otra plataforma, YouTube, lo que sea. Suscríbete y así te avisará cuando aparezca un nuevo episodio la próxima semana. Un fuertísimo abrazo, gracias por estar al otro lado y que vaya todo genial. Chao.